Bueno, ya le di. Ah, ya. Gracias. Sí, ya. Sí, de nada. Bueno, entonces, como les menciono, tengan eso en cuenta. Un punto, a cada punto del espacio en 2 o en 3 dimensiones se le puede asociar un vector. Y a cada vector se le puede asociar un punto en el espacio, ya sea si en el espacio de 2 o 3 dimensiones. Esa es una equivalencia directa. Entonces, si nosotros conocemos las coordenadas del punto A y del punto B, inmediatamente nosotros podemos construir el vector A y el vector B, cuyas componentes del vector A tendrían que ser las coordenadas del punto A y las componentes del vector B tenían que ser las coordenadas del punto B. Ahora, ya que tenemos eso, pues nuestro propósito es describir a cada punto de la recta que pasa por el punto A y B a través de un vector. Por lo tanto, nosotros podemos trazar un vector arbitrario desde nuestro sistema de origen, a cualquier punto de la recta. En particular, si yo elijo pues el vector que va a representar a este punto sobre la recta, yo lo voy a denotar por R. Como este es un vector general, pues este R podría señalar un punto por acá arriba, un punto por acá abajo, o un punto más cercano a este punto P. Entonces, esto es en general. Ahora, ya que yo tengo estos 3 vectores que localizan a 3 puntos sobre la recta, en particular me interesa ver las relaciones que se pueden cumplir a través de este vector. Por ejemplo, teniendo en cuenta la suma y resta de vectores, nosotros podemos darnos cuenta que desde el punto A al punto B, nosotros podemos tomar podemos construir otro vector que parte desde el punto A hacia el punto B. Eso nada nos los prohíbe. Entonces, a ese vector yo lo puedo llamar el vector AB. AP, este va a ser un vector. Y pues en particular, teniendo en cuenta la configuración que yo estoy tomando, porque en general yo puedo también escribir a un vector PA. También yo podría tomarlo así. Puedo tomar un vector que parte de P a A, o puedo tomar al vector que parte de A a P. En este caso, pues yo voy a tomar a este vector como que parte del punto A al punto B. Teniendo en cuenta eso, de acuerdo a cómo nosotros elijamos la orientación de este vector que está aquí, pues nosotros podemos darnos cuenta que AP, el vector AP más el vector A, tienen que ser igual al vector OP, es decir, al vector que tiene como origen el origen O y punto final, el punto P. Y pues prácticamente este OP pues es nuestro vector R, que está acá. Esto es por suma de vectores. Ahora, ¿qué pasaría si yo hubiera elegido una orientación diferente? Es decir, que nuestro vector empezara en P y terminara en A, pues sería el vector PA. Este sería el vector PA. Estoy cambiando la orientación, ahora estoy diciendo que el vector va desde P a A. En este caso, pues, sería PA más nuestro vector R, tendría que ser igual a nuestro vector A. Entonces yo puedo escoger esta o esta dirección. No importa, nos tiene que dar el mismo resultado. Recuerden que todo esto tiene una dirección y un sentido y tenemos que respetar eso. Ahora, ¿qué pasa con la otra parte? Nosotros ahorita nos fijamos en el triángulo que se forma, el triángulo OAP. Ahora nos vamos a fijar en el triángulo OPB. En este caso, pues, yo puedo, bueno, de esta ecuación que está aquí, de esta expresión que está aquí, pues de una vez yo la puedo reescribir como que el vector AP tiene que ser igual al vector R menos el vector A. Lo que estoy haciendo es restar por ambos lados al vector A.
Y eso me va a dar que el vector AP tiene que ser igual a R menos el vector A. Esta es la primera relación que necesito. Ahora, si nos fijamos, nos podemos fijar en el triángulo OPB, o también nos podríamos fijar qué pasa en el triángulo OAB, el triángulo completo que se forma. Entonces, pues vamos primero a enfocarnos en el triángulo OAB. Si nos enfocamos en este triángulo, nosotros podemos tomar a otro vector que ahora sale del punto A, pero ahora llega hasta el punto B. Ese vector lo podemos denotar como el vector AB. El vector que parte de A y llega hacia el punto B. Ahora, teniendo en cuenta ese vector y ese sentido, pues, si a este vector AB yo le sumo el vector A, si yo también le sumo el vector A, pues voy a encontrar que este vector tiene que ser igual al vector B. Eso es también otra consecuencia de la configuración que nosotros tomamos. Ahora, puedo hacer algo parecido a despejar, y eso me va a llevar a que el vector AB tiene que ser igual a el vector B menos el vector A. Ahora, yo pude haber me pude haber fijado nada más en este triángulo, en el triángulo OPR, que se forma con esos puntos, y también pude haber dicho que el vector, pude haber tomado un vector que sale desde el punto P al punto B, y ese lo hubiera denotado como el vector PB, al cual si yo le sumo el vector R, perdón, si yo le sumara el vector R, pues eso también me tendría que ser igual al vector B. Y pude haber dicho que el vector PB tendría que ser igual al vector B menos el vector R. Esas son tres relaciones o tres formas de expresar. Si se pueden dar cuenta, el vector AP es este sería el vector AP, este sería el vector AP, este sería el vector PB, y todo el vector que parte de A a B sería el vector AB. Esos tres vectores que yo estoy escribiendo, estos tres vectores que están aquí, son tres vectores que se encuentran sobre nuestra recta. Estos tres vectores están sobre la recta. Entonces, para poder describir vectorialmente a la recta que pasa por el punto A a B, pues yo lo único que necesito son dos de estas tres ecuaciones, no necesito más. ¿Por qué? Porque las tres están en la misma recta y me basta con solo tener dos de estas tres. Entonces, nosotros podría tomar estas dos, o estas dos, o estas dos. Cualquiera me sirve. En particular, las que no puedo tomar serían, mejor dicho, esta y estas no me sirven, tomarlas. De ahí puedo tomar cualquier otra. Esta y esta no me sirven porque las dos contienen al vector R. Y yo necesito una que contenga el vector R y otra que contenga a lo que yo conozco, que son los puntos B, A y B. Entonces, si yo escojo estas dos, voy a encontrar que conozco no conozco al vector R, pero conozco al vector A y B. Entonces, ahora ya. Si yo tomo las ecuaciones o las expresiones AP igual a R menos A, y tomo la expresión AB, el vector AB igual a B menos A,
y tomo el hecho de que estos vectores, el vector AP y el vector AB, están sobre la misma recta. Eso quiere decir que tienen la misma dirección y sentido estos dos vectores. Lo único que va a cambiar es la magnitud o la longitud de cada vector. Como nosotros sabemos, la distancia de A a B, pues es mayor que la distancia de A a P, pero son proporcionales, es decir, que el vector AP es proporcional al vector AB, porque tienen tanto la misma dirección y sentido. Lo único que cambia es su longitud. ¿Y para qué? Para poder eliminar la proporcionalidad, pues tenemos que multiplicar por una constante o por una variable, como lo queramos ver. Entonces, en este caso, el vector AP tiene que ser igual a t veces el vector AB, para que, en este caso, la igualdad se cumpla. Ahora, sustituyendo lo que vale el vector AP y el vector AB, pues voy a tener que R menos A, el vector R menos A, tiene que ser igual a T veces el vector B menos el vector A. Y esto me va a implicar que el vector R, que es el que caracteriza cada punto sobre la recta, es el que me da la posición sobre cada punto de la recta, pues tiene que ser igual a 1 menos T por A, por el vector A, más T veces el vector B. Esta es la ecuación vectorial de una recta. A esta ecuación a veces se le conoce como ecuación paramétrica de la recta, porque depende del parámetro t. Conforme t va variando, r nos va a ir localizando un punto diferente sobre la recta. Entonces, esta es la expresión vectorial de cualquier recta en el espacio, en este caso, de 2 dimensiones. En 3 dimensiones, esta ecuación se tiene que dividir en 3 ecuaciones, una para la dirección X, otra para la dirección Y y otra para la dirección Z. En este caso, para resolver este tipo de problemas, pues lo importante es hacer el dibujito y ubicar lo que nos piden. En este caso, como nos están pidiendo la ecuación de la recta, pues lo que tenemos que empezar a hacer es ubicar a cada punto sobre la recta a través de un vector arbitrario, el vector R. Este vector R tiene la función de ubicar a cada punto sobre esta recta. Y la ubicación de ese punto, de cada punto sobre la recta, va a ir dependiendo de los valores que tome t. Por eso es que a t se le conoce como el parámetro. Este es el parámetro. A y b son vectores constantes, conocemos sus valores. El que debe ir cambiando, pues es t. En este caso, si nosotros nos fijamos en la función de una recta, pues es mx más b. La que va a ir tomando valores es x, y en este caso, x podríamos tomarlo como el parámetro. En este caso, el parámetro, pues es 1 menos t y t. Entonces, si tiene alguna duda o pregunta, adelante. Si no, continúo Yo con tengo una el otro duda. ejemplo. Sí, sí. ¿Cómo pasamos de la resta de los vectores t menos a igual a t por b menos a decir que r es igual a 1 menos t más por esas dos cosas? ¿Cómo pasamos de esta última parte, no? Ajá, Pues lo que aquí hicimos fue despejar a R. En este caso, si lo desarrollamos un poquito más, pues vamos a tener que R menos A, que el vector R menos A, es igual a R menos A tiene que ser igual a T, que está multiplicando al vector B menos A. Entonces, T es una constante, es un número real. Por lo tanto, sabemos que podemos multiplicar una constante por un vector y sobre todo cumple con la propiedad distributiva. Por lo tanto, un número multiplicado por la suma o resta de vectores
podemos distribuir a ese número en cada uno de los elementos que se están sumando o restando. Es decir, este término t por b menos a va a ser igual a t por b menos t por el vector a. Entonces, esto nos va a decir, o podemos escribirlo como t igual a t por b menos t por el vector a más a. Y pues aquí lo único que hacemos es sacar al vector a. De nuevo, por la propiedad distributiva de los vectores respecto a la multiplicación por un escalar. Esto va a ser más 1 menos t por el vector a. De estos dos términos yo saqué al vector a. Y pues esto es lo que tenemos acá. 1 menos t por a más t por el vector b. Entonces esto simplemente fue despejar al vector r. Entonces, ¿está todo correcto? ¿Alguna otra duda? Bueno, y si no tiene alguna otra duda, pues continúo con otro ejemplo. Aquí, como les menciono, nos dan tres ecuaciones. Yo pude haber tomado, aquí yo tomé esta y tomé estas dos. Yo pude haber tomado esta y pude haber tomado esta y también me tendría que haber dado el mismo resultado. O incluso yo también pude haber tomado esta y esta otra y tendría que haber llegado a un resultado similar. Tal vez cambiarían un signo porque si se dan cuenta, nosotros estamos escogiendo una orientación de los vectores, digamos, lo podemos decir, hacia esta dirección, hacia abajo. El vector AB apunta hacia el punto P. El vector AB apunta de A hacia B. Entonces, la dirección que nosotros tomemos, lo único que puede afectar es en un signo. Tal vez acá pudo haber salido un más o algo diferente. Pero la estructura algebraica tendría que ser la misma. Tendría que ser muy parecida a esta. Es decir, una suma de vectores multiplicadas por unos coeficientes que van a depender de un parámetro t. Ahora, si no hay más dudas, pues continúo. Ah, otra cosa. Aquí usamos el hecho de que tenemos dos vectores que tienen el mismo sentido y dirección. Es decir, si nosotros tenemos un vector A y un vector B, que son de esta forma, a estos dos vectores se les puede considerar que son paralelos. Lo único que cambian son sus longitudes. Y cuando dos vectores son paralelos, al vector A lo puedo escribir como t por un vector B, por el vector B. Es decir, dos vectores que son paralelos son proporcionales a un cierto valor. En este caso, el valor lo podemos representar por t, siempre que sean paralelos. Y pues en este caso, como estos dos vectores que yo estoy tomando, además de ser paralelos, pues están sobre la misma línea, pues se ejemplifica mejor esta relación. Esto representa paralelismo, que dos vectores son paralelos o se encuentran en la misma línea de acción. Entonces, continúo. Vamos a ver ahora este ejercicio. Nos dice, sean P1, P2 y P3 puntos fijos relativos a un origen y sean R1, R2 y R3 vectores de posición que van desde nuestro origen a cada punto P1, P2 y P3. Suponga que estos tres vectores, R1, R2 y R3, satisfacen una ecuación vectorial del tipo A1 por R1 más A2, R2 más A3, R3 igual a 0, en donde A1, A2 y A3 son números reales o son escalares. Si suponemos que esa es para esos tres vectores y con ese origen se cumple esa ecuación, queremos demostrar que, o queremos ver si esta ecuación se seguirá cumpliendo para un origen diferente. Y la condición para que eso se cumpla en ese nuevo origen es que A1 más A2 más A3 es igual a 0. Entonces aquí lo que queremos demostrar es que si nosotros tenemos una ecuación vectorial, esa ecuación vectorial
tiene que estar representada a través de un origen. Y si nosotros cambiáramos el origen, esta ecuación tendría que mantenerse para ese nuevo origen siempre y cuando las constantes A1, A2 y A3 sean igual a 0. Es decir, que la suma de los coeficientes que conforman a nuestra ecuación sean iguales a 0. Entonces queremos demostrar eso, queremos ver si sí es cierto, si se cumple, si esa es la condición necesaria para que se siga manteniendo la expresión A1 por R1 más A2 por R2 más A3 por R3 igual a 0. Aquí lo que tenemos que hacer es, de nuevo, si se puede, siempre que se pueda, representar el problema gráficamente. Aquí tenemos a los puntos P1, P2 y P3. Vamos a localizar a cada punto a través de nuestros vectores R1, R2 y R3 que parten de nuestro sistema de referencia u origen. Ahora, supongamos que ponemos otro sistema de referencia u otro origen, que sería el origen 0'. Este 0', de nuevo, les menciono que lo podemos poner en cualquier parte. Lo podemos poner acá arriba, acá abajo, más lejos. En cualquier parte lo podemos poner a la izquierda o a la derecha del origen O. Y pues se tiene que cumplir. Y mejor dicho, tenemos que respetar todas las operaciones algebraicas que se hagan respecto de nuestro origen. Ahora, desde este nuevo origen, nosotros vamos a trazar nuevos vectores hacia los puntos P1, P2 y P3. Estos vectores los vamos a denotar como R1', R2' y R3'. Ahora, ya que tenemos eso, y también vamos a trazar un nuevo vector B, que ese va a ir de nuestro sistema de origen inicial hacia nuestro nuevo sistema de origen, hacia el punto O'. ¿Por qué? Porque queremos hacer una representación de los vectores desde el sistema O, pero ahora los vamos a hacer desde el sistema O'. Entonces, tiene que haber una relación entre estos dos sistemas, ya que nosotros estamos representando a los mismos puntos en el espacio. Entonces, para hacer eso, este vector B es el que nos va a ayudar a conectar ambos sistemas de referencia u orígenes. Ahora, de aquí lo que nosotros podemos observar es que si nosotros hacemos una descripción vectorial desde el origen O, pues podemos darnos cuenta que el vector R1, este vector que está aquí, este vector R1, el vector R1, tiene que ser igual al vector B más el vector R1'. Esto es porque tenemos que el vector B va desde el origen inicial hasta nuestro nuevo origen, y de ahí se traza otro vector desde el origen prima hasta el punto P. Entonces podemos hacer la suma directa, y la suma de B más R1' tiene que ser el vector R1. Y podemos hacer algo parecido para cada uno de los otros dos vectores, que en este caso sería el vector R2. El vector R2 sería igual al vector B de nuevo, más el vector R2'. R2'. Y el vector R3 tendría que ser igual al vector B de nuevo, más el vector R3'. Ahorita estamos haciendo toda una descripción desde este origen. Ahora, ya que tenemos todas esas expresiones, sabemos que los vectores R1, R2 y R3 satisfacen esta ecuación en este sistema de referencia o a partir de este origen. Entonces, pues podemos sustituir directamente cada uno de estos vectores en esta ecuación. Es decir, A1 por R1
más A2 por R2 más A3 por R3 tiene que ser igual a 0. Entonces, si nosotros sustituimos, pues esa ecuación se tiene que seguir cumpliendo. Es decir, que A1 ahora por el vector B más R1' más A2 por el vector B más R2' más A3 por el vector B más R3'. Esto tiene que ser igual a 0. Esto se tiene que seguir cumpliendo porque recuerden que estamos haciendo la descripción en este sistema de referencias o a través de este origen. Y en este origen, pues esto siempre va a ser cierto para determinados valores de A1, A2 y A3. Ahora, si nosotros multiplicamos, distribuimos A1, A2 y A3 con sus respectivas sumas, pues distribuimos y agrupamos, pues esta expresión la podemos reescribir como esto va a ser igual, lo voy a poner aquí, esto va a ser igual a A1 más A2 más A3 más A1 por R' más A2 por R2' más A3 por R3', R3', esto tiene que ser igual a 0. Aquí lo que me dice es distribuir las multiplicaciones y agrupar los términos. Ahora, lo que nos pide el problema es que esta expresión A1 por R1 más A2 por R2 más A3 por R3 igual a 0 se sigue cumpliendo, pero respecto a un nuevo sistema de referencia o para un nuevo origen. En este caso, nos dice que para que esto se cumpla, para que esta misma ecuación se cumpla en este nuevo origen, nos pide que demostremos que se tiene que cumplir que A1 más A2 más A3 sea igual a 0. Ahora, para que esto pase, lo único que nos interesa es que este término sobreviva y que este término se haga 0, para poder ver que efectivamente esta ecuación se cumple a partir de este origen o a partir de cualquier otro origen que nosotros elijamos para describir a los puntos P1, P2 y P3. Entonces, para que esto se siga conservando, para que la expresión A1, R1' más A2 por R2' más A3 por R3' sea igual a 0, pues lo que tenemos que hacer es pedir que todo este término que está aquí apareciendo sea igual a 0. Es decir, que A1 más A2 más A3 sea igual a 0. Entonces, pues sí, se cumple tal y como nos dice. Para que ecuaciones de este tipo se conserven sin importar cuál sea nuestro sistema de referencia o cuál sea nuestro origen, una condición suficiente es que la suma de los coeficientes que multiplican a cada uno de nuestros vectores sea igual a 0. Aquí lo que quiere decir es que todas las ecuaciones lineales que se forman, todas las ecuaciones lineales vectoriales, es decir, ecuaciones lineales que se forman a partir de vectores, conservan su forma siempre y cuando, conservan su forma sin importar el sistema de referencia, siempre y cuando se cumpla esta condición. Esta es la condición necesaria para que la ecuación siga manteniendo su forma de una ecuación lineal. ¿Dudas o preguntas respecto a este problema? Esto es solo para ecuaciones lineales, es decir, ecuaciones de este tipo. A1 por R1 más A2 por R2 más A3 por R3 igual a 0. Esto tiene que ser suficiente.
innecesaria. Por ejemplo, en el ejercicio anterior dimos la expresión para una recta a partir de un origen O. Nosotros vimos que la expresión de la recta va a ser igual a 1 menos t por el vector A más t por el vector B. Entonces, esto, si nosotros reescribimos a la ecuación de la recta como una ecuación lineal de este tipo, pues tenemos que escribirla como 1 menos t por el vector A más t por el vector B menos el vector R igual a 0. La ecuación de la recta la podemos escribir como una ecuación de este tipo. Y pues si nosotros checamos que la suma de los coeficientes sea igual a 0, pues eso nos va a querer decir que la ecuación de la recta siempre va a ser la misma sin importar dónde esté nuestro origen. Siempre va a tener la misma forma, la misma estructura matemática, sin importar el origen que se use para describir a los puntos sobre una recta. Y para eso tendríamos que checarlo. En este caso, este sería el coeficiente A1, este sería el coeficiente A2, y este menos 1 sería el coeficiente A3, es decir, A1 es igual a 1 menos t, 1 menos t, A2 sería igual al coeficiente t, A3 sería igual al coeficiente menos 1. Y si nosotros lo sumamos, A1 más A2 más A3, esto va a ser igual a 1 menos t más t menos 1, y esto es igual a 0. Esto lo que nos quiere decir, como ya les mencioné, es que no importa el origen que con nosotros usemos para describir una recta. La forma de la recta, la estructura matemática siempre va a ser la misma. Lo único que puede cambiar es los valores del parámetro. Eso es lo único que va a cambiar, pero la estructura siempre va a ser la misma. Si nosotros lo queremos ver como función, pues si yo les doy la función y igual a 5 por x más 7, ustedes saben que esto es una recta. Si yo les doy la función y igual a raíz de 5 por x más raíz de 2, pues ustedes saben que esto sigue siendo una recta. Si yo les doy la ecuación y igual a 5 por x menos 1 más raíz de 2, ustedes saben que esto sigue siendo una recta. ¿Por qué? Porque todas estas expresiones que yo les di siguen teniendo la forma de m por x más b. Lo único que van cambiando son los valores de m y de b. Y pues en el caso de vectores, cualquier ecuación vectorial lineal va a seguir representando, va a tener la misma estructura o va a seguir representando geométricamente lo mismo, siempre y cuando los coeficientes que multiplican a cada uno de los vectores cumpla con esta condición. Va a seguir representando lo mismo sin importar el origen en el cual se haga la descripción, si se cumple esta condición, que la suma de los coeficientes que multiplican a cada vector sea igual a 0. Espero que esto quede un poco claro, porque esto tiene muchas, ¿cómo se podría decir? Tiene muchas consecuencias físicas cuando ustedes están trabajando en mecánica, cuando quieren describir el movimiento de un objeto que es sometido a una fuerza, pues ustedes pueden partir de cualquier sistema de referencia para empezar a hacer la descripción del movimiento de ese objeto que está sometido a una fuerza. Y no importa si yo escojo el sistema de referencia arriba de un tren, arriba de un avión, en el planeta Tierra, no importa en dónde, el resultado final de la descripción tiene que ser parecida, tiene que seguir teniendo la misma estructura matemática. No sé si han escuchado decir que las leyes de la física siempre son las mismas sin importar el sistema de referencia inercial que se use. Siempre tienen que ser las mismas las leyes de la física. Y para el caso de las leyes que tienen una forma lineal, pues se justifica a través de esto. Profe, ¿Sí? le iba a preguntar algo, pero es que borró. Perdón.
A mí me quedó claro la parte de la descripción de los vectores R1, R2 y R3. Y la ecuación de abajo la propone el problema, ¿no? ¿Cuál? ¿La de A1 más A2 más A3 igual a 0? No, la de A por R1 más A2 por R2. Ajá, sí, más A3 por R3 igual a 0. Ajá. Y después de eso no Ajá, entendí cómo agrupó, porque empezó a agrupar, pero con los vectores R'. sí. Estos vectores que están aquí, R1, R2 y R3, son descritos desde este sistema de referencia O. Por lo tanto, yo puedo usar esta expresión, porque esta expresión que está aquí, la que nos da el problema, está dada respecto a nuestro sistema O inicial. Entonces yo puedo agarrar esta y empezar a sustituir directamente para tener todo en términos ahora del vector B y del vector R', R2 y R3. Hasta ahí creo que no hay ningún problema, ¿no? Aquí me faltó, perdón, aquí me comí un término cuando hice la agrupación. Es el vector B por el vector B más A1 R' más A2 R2 más A3 R3. Entonces lo que yo hice es tomar estos, sustituirlos directamente aquí para dejar esta misma ecuación que está aquí, ahora dejarla en términos del vector B y de los vectores R'. Aquí distribuyo A1 por B más R1, eso me va a dar A1B más A1 R1' y lo mismo va a pasar con el resto. Entonces ya empiezo a agrupar todo lo que tiene, todo lo que, sumo todos los que tengan el término del vector B y pues yo puedo sacarlo como factor común y me va a quedar este término, A1 más A2 más A3, multiplicando el vector B y el resto de vectores. Entonces, lo que me pide el problema, ahora, esta expresión que está aquí, esta que yo pongo acá, esta expresión ya está dada desde el sistema de referencia O'. Esta expresión que está aquí ya está dada a partir de este sistema de referencia O'. Entonces, todo esto, ese término ya está dado desde el sistema de referencia O'. El que me estorba es este término. Este término me estorba porque este término es una contribución del sistema O. Entonces, este término me estorba. Entonces, para eliminarlo, tengo que decir que este coeficiente, A1 más A2 más A3, tiene que ser igual a 0 para que ya todo me quede desde el sistema O'. ¿Sí queda eso o querías preguntar otra cosa? Aquí simplemente es distribuir. Aquí es distribuir todo. Por ejemplo, aquí sería, si yo, bueno, lo voy a hacer para que se ejemplifique mejor. Entonces sería este primer término, A1 por B más R1' sería A1 por B más R1'. El segundo término sería A2 por B más R2. Perdón, aquí faltan sus respectivos A's. Entonces, el primer término, este que está acá, sería A1B más A1 R1'. Aquí sería A2 por R2'. Y el tercer término sería A3 por el vector B más A3 por R3'. Y pues todos estos términos se están sumando. Entonces, sumo todos estos y me va a dar A1 por B más A2 por B más A3, perdón, A3 por B. Y pues el resto de términos sería todo esto que está aquí señalado, porque sería A1 R1', A2 por R2', más A3 por R3'. Este término que está aquí, pues como tienen como factor común al vector B, pues lo puedo poner como A1 más A2 más A3 por B más el resto, que el resto sería esta parte. Entonces ya así queda más claro por qué esto queda así.
Cualquier duda o pregunta, Sí, por favor. es que tenía duda porque arriba Adelante. solo R1 es R', pero supongo que es R2' también y R3, ¿no? Ah, sí, 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 sí. En estos no son primas, ¿eh? En estos no. No, Estos no, no no, son primados. De aquí yo meto estos. Aquí ya aparecen los primados. Entonces, este es B. No, pues bueno, según yo está bien escrito. Un poco desordenado, pero está bien escrito. Bueno, si no hay ninguna duda o pregunta respecto de esto, aquí lo que tiene que quedar claro es esto, que cualquier ecuación lineal vectorial representada en un sistema de referencia fijo O va a tener la misma estructura lineal en otro sistema de referencia O' si la suma de los coeficientes que multiplican a cada uno de los vectores es igual a 0. Esa es una condición necesaria para que siga manteniendo la forma de una ecuación lineal de este tipo. No sé si ustedes conozcan alguna ecuación en física que tenga esta forma. Pues si ustedes conocen alguna, pues esa ecuación tiene que seguir manteniéndose, no importa el sistema de referencia para el que ustedes usen para describir a ese fenómeno físico. Pues el más sencillo. Supongan que Profe, R1, R2 y R3 son fuerzas que actúan sobre un objeto, pues esa ecuación se debe de mantener para cualquier sistema de referencia. Sí, adelante. pero entonces R2 sí es ahí en la primera descripción que hace sobre los vectores. R2 sí Sí, es, ya. Sí, ya, aquí ya vi el error, creo que te refieres a esta, ¿no? ajá, que sí, esas Sí, R's sí. sí son primas o nel. No, estas R son sin primar. Ah, ok. No, perdón, sí, cierto, son primas, perdón, sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto, perdón, se me fue eso. Sí, porque esta es B más R1' es igual a R1. Sí, sí, estas tienen que ser primadas, perdón. Sí, aquí se me fue, no lo vi. Sí. Entonces, sí, estos tienen que ser primados, estos no tienen que ser primados, porque estos son la descripción desde el sistema O, por lo tanto, estos no llevan prima. Estos sí tienen que llevar prima porque son los vectores desde O'. Entonces, sí, perdón, esto no lo había notado, no lo había checado. Sí, ya. Entonces, así ya queda más claro, ¿no? Aquí tienes R1, A1 por R1, entonces sería A1 por R1, que vale, pero R1 vale B más R1', que es esto que puse aquí. Y lo mismo para cada término. Sí, sí. Gracias. Sí, si ven que me equivoco en algo, por favor, díganme, porque luego se me va por estar observando físicamente la pantalla. Bueno, continúo con otro ejercicio si no tienen dudas respecto a esto. Esto es muy interesante. Les comento que si tomamos al vector R1, R2 y R3 como fuerzas actuando sobre un cuerpo y vemos, recuerden que si la suma de las fuerzas sobre un cuerpo es 0, quiere decir que el cuerpo pues no se está moviendo, o si se está moviendo, se tiene que estar moviendo de forma con velocidad constante. Eso quiere decir que si en un sistema de referencia nosotros vemos que un cuerpo sobre el cual la suma de fuerzas es 0, sobre la fuerza neta sobre un cuerpo es 0, eso tiene que ser cierto para cualquier sistema de referencia diferente a nuestro sistema de referencia O. En cualquier O' se tiene que seguir manteniendo eso, que el cuerpo siga teniendo una suma de fuerzas iguales a 0. Ahora, voy a borrar esto y continúo con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es ya un poquito más práctico. Ya le damos valores a los vectores. Dado los vectores de radios R1 igual a 3 en la dirección Y, menos 2 en la dirección J, más K en la dirección Z, o en la dirección K, y R2 igual a 3I más 4J más 9K, R3 igual a menos I más 2J más 2K, nos pide que encontremos las magnitudes de A del vector R, B,
del vector R1 más R2 más R3 y de C el vector R1 menos R2 más 4 R3. Aquí simplemente es usar la definición de la magnitud de un vector. Si nosotros tenemos un vector R igual a AX más AY en la dirección J más AZ en la dirección K, la magnitud de este vector simplemente es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces sería AX al cuadrado más AY al cuadrado más AZ al cuadrado. Esa sería la magnitud. El inciso A nos pide que calculemos la magnitud de R3. R3 pues es menos I más 2J más 2K. Y JK pues son los vectores unitarios que están colocados sobre el eje X, Y y Z respectivamente. Entonces, si queremos calcular la magnitud, pues sería la magnitud de R3 tiene que ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la primera componente. La primera componente es menos 1, entonces sería menos 1 al cuadrado. La segunda componente es 2, entonces sería 2 al cuadrado. Y la tercera componente, de nuevo es 2, eso sería 2 al cuadrado. Y eso va a ser igual a 1 más 4 más 4, eso va a ser 9. Entonces sería la raíz de 9, y pues la raíz de 9 es 3. En el inciso B nos pide que calculemos la magnitud ahora de la suma de los tres vectores R1, R2 y R3. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ver cuánto vale la suma de esos tres vectores. Es decir, vamos a sumar 3i menos 2. Bueno, lo voy a escribir completo. Tenemos que ver cuánto vale la suma de R1 más R2 más R3. Y eso es igual a sumar 3i menos 2j más k más 3i más 4j más 9k más menos i más 2j más 2k. Tenemos que realizar todas esas operaciones, bueno, todas esas sumas. Recuerden que cuando sumamos componentes, cuando sumamos dos vectores, tenemos que sumar las respectivas componentes de esos vectores. Es decir, tenemos que sumar todas las componentes i, todas las componentes j y todas las componentes k. No se pueden sumar entre componentes. No puedo sumar la componente i de un vector con la componente j de otro vector. Eso no se puede. Entonces son sumas directas entre componentes. Por ejemplo, la suma de vectores, pues nosotros sabemos que nos tiene que dar un vector. Es decir, tiene que tener su vector i más su vector j más su vector k. Y cada vector, cada entrada tiene que tener su propio valor. Aquí en la entrada i, o en la primera componente, tiene que estar la suma de todas las primeras componentes de cada vector. Es decir, tengo que sumar 3 más 3 menos 1. Eso me va a dar 5. Es 3 más 3 me da 6. Menos 1, 5. En la segunda componente tengo que sumar, en la segunda entrada tengo que sumar todas las componentes j de estos tres vectores. Es decir, tengo que sumar menos 2 más 4 más 2. Esto me va a dar 4. Menos 2 más 4 me va a dar 2. Más 2, 4. Y también lo mismo con
la última entrada, que corresponde a la suma de las componentes en la división K de cada uno de los vectores, es decir, 1 más 9 más 2. Esa me tiene que dar 9, 10, 11, me tiene que dar 13. 13. Ya tenemos que este es el vector resultante de la suma de estos tres vectores. Ahora, para calcular su magnitud, pues tenemos que calcular la magnitud de R1 más R2. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿No sería 12 en K? Es 1 más 9, 10, sí, cierto, perdón, es 12. Gracias. Sí, es que no sabía si había visto el 2 y era 3 o algo así. Bueno, No, gracias. es 2, 9 y 1. Sí, tienes razón, es 12. Gracias. Y pues tenemos que calcular la magnitud de todo ese vector, que esto va a ser igual a calcular la magnitud del vector 5i más 4j más 12k. Y esta magnitud tiene que ser igual a la raíz cuadrada de la suma de el cuadrado de la primera componente, que es 5 al cuadrado, me da 25, más el cuadrado de la segunda componente, que es 4, sería 4 al cuadrado, eso me da 16, más el cuadrado de la segunda componente, que es no sé cuánto es 120 tantos, no me acuerdo. Dejen checo. Son 144. 2 al cuadrado. Sí, es 144. Entonces esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 144 más 16 más 25. Eso me tiene que dar 186. Y pues esa sería la magnitud. No sé si tenga raíz cuadrada. Si tenga raíz cuadrada Es exacta. 185, ¿no, profe? 185. Sí. Por ahí, chicos, eso ya es cálculo. Eso lo pueden hacer con la calculadora. Son más 16 más. Sí, son 185. Sí, tienes razón. Gracias. Sí, son 185. Y creo que no tiene raíz exacta. No tiene raíz exacta. Entonces, esa es la magnitud de la suma de esos tres vectores. Y por último nos pide, esto lo voy a borrar y lo voy a poner así como, que esto es igual a la raíz . $185. En el inciso C, pues tenemos una resta y luego una suma. Entonces, en este caso, pues tenemos que hacer lo mismo. Primero, sacar el vector resultante de todas estas operaciones, R1 menos R2 más 4R3. Ya que tenemos al vector resultante, pues calcular su magnitud de la misma forma. Entonces, no creo que haya problema con ese tipo de ejercicios, ¿no? Este lo pueden ustedes checar cuánto da este vector. Así que aquí nomás es operar. Recordar que cuando sumas vectores, el vector resultante, bueno, cuando sumas vectores tienes que sumar componentes con componentes. Sumas las componentes y las componentes j y las componentes k respectivamente. Eso te va a dar el vector resultante, ya sea de la suma o resta de vectores que hagas. Entonces eso es lo que se tiene que recordar. Ahora, en el siguiente ejercicio nos dice, encuentra un vector unitario paralelo a la resultante de los vectores R1 igual a 2i más 4j menos 5k y R2 igual a menos i menos 2j más 3k. Aquí nos dice, encuentra un vector unitario paralelo a la resultante de los vectores R1 y R2. Resultante, siempre que escuchen la palabra resultante, está relacionado con la suma de vectores. Entonces, primero lo que tenemos que calcular es la suma de R1
más R2. Entonces, R1 más R2. Tenemos que calcular primero esta suma porque nos está pidiendo el resultante R, que calculemos el vector resultante R. Entonces, esto tiene que ser igual a 2i más 4j menos 5k es el vector R1 más el vector R2 que es menos i menos 2j más 3k. De nuevo sumamos componente de i, las componentes i con las componentes i, las componentes j con las componentes j y las componentes k con las componentes k. Eso no hay pierde. Entonces, lo primero que tenemos que sumar 2 menos 1, eso nos va a dar 1 en la dirección i. El segundo es 4 menos 2, eso nos va a dar más 2 en la dirección j. Y el siguiente es menos 5 más 3, eso nos va a dar menos 2 en la dirección k. Y pues este es el resultante. Ahora nos pide que calculemos un vector unitario paralelo a la resultante r. Entonces, esto lo voy a llamar el vector r. R vector. Entonces, para calcular un vector unitario paralelo, lo primero que tenemos que hacer es calcular la magnitud del vector sobre el cual queremos que sea paralelo. En este caso, pues nos piden un vector paralelo al vector R. Entonces, tenemos primero que calcular la magnitud de este vector, que va a ser igual a la raíz cuadrada de el cuadrado de la primera componente, que es 1 al cuadrado, les da 1. Más el cuadrado de la segunda componente, que es 2, eso nos va a dar 4. Más el cuadrado de la segunda componente, que es menos 2, eso sería menos 2 al cuadrado, eso nos va a dar 4. Dar 4. Todo eso le vamos a calcular raíz cuadrada, que voy a poner como a la 1/2. Eso tiene que ser igual a la raíz de 9, y eso va a ser igual a 3. Entonces, el vector unitario paralelo va a ser el vector U, que va a ser igual al vector R entre su magnitud. La magnitud del vector R. Entonces, esto va a ser igual a 1/3, que va a estar multiplicando a I más 2J menos 2K. Y este va a ser nuestro vector U. U va a ser igual a el vector unitario. El vector unitario va a ser igual al vector I entre 3 más 2/3 en la dirección J menos 2/3 en la dirección K. Este es el vector unitario paralelo a la resultante R. Siempre los vectores unitarios, el vector unitario que se puede formar a través de un vector cualquiera, si yo tengo un vector A y yo quiero construir un vector unitario en su dirección, en la dirección del vector A, pues lo único que tengo que hacer es calcular la norma de ese vector y construir el vector unitario a través de dividir al vector A entre su magnitud. Por ejemplo, si este es el vector A, un vector unitario sería un vector con la misma dirección y sentido que el vector A, pero con magnitud 1. Entonces, este sería el vector U. Y el vector U va a ser igual a el vector A entre la magnitud del vector A. Y como este vector está sobre la misma línea de acción del vector A, pues este vector U
tiene que ser forzosamente paralelo. Cualquier vector unitario construido a partir de un vector cualquiera tiene que ser paralelo a ese vector cualquiera. Entonces, este ya queda. Recuerden, dudas o preguntas, por favor, háganlas. Y vamos con el siguiente. Este ejercicio está relacionado con las combinaciones lineales de vectores y está relacionado con ver si un conjunto de vectores es linealmente independiente o linealmente dependiente. Supongo que tenemos los vectores R1, R2 y R3 dados por las operaciones que están ahí señaladas. Nos dice que escribamos al vector R4, que también lo conocemos, como una combinación lineal de R1, R2 y R3. Es decir, tenemos que encontrar escalares A, B y C, tales que R4 es igual a A por R1 más B por R2 más C por R3. Recuerden que todos los vectores que se pueden escribir de esta forma que está aquí señalada, se les conoce como vectores que son combinaciones lineales de un conjunto de vectores. En este caso, el conjunto de vectores es R1, R2 y R3. Por lo tanto, vamos a decir que R4, si se puede escribir de esta forma, R4 va a ser una combinación lineal de los vectores R1, R2 y R3. Eso sí, solo si existen escalares A, B y C, tales que esto es cierto. Ahora, pues para poder resolver eso, pues nosotros tenemos que encontrar los valores de A, B y C. Entonces, para hacerlo, vamos a tomar a la expresión de R4 como una combinación lineal de los vectores R1, R2 y R3. Más C por R3. Y lo que vamos a hacer es sustituir directamente cuánto vale cada uno de esos vectores R1, R2 y R3. Entonces vamos a tener que multiplicar a A por el vector R1, que en este caso es 2 en la dirección I menos J más K más B por el vector R2, que en este caso R2 es I menos 3J menos 2K más C por el vector R3, que en este caso R3 es igual a 2I más J menos 3K. Y pues lo que vamos a hacer es directamente, y todo esto tiene que ser igual al vector R4, que en este caso el vector R4 es I más 3J más 2K. 2K. Ahora lo que vamos a hacer es distribuir A sobre el vector R1, distribuir a B en el vector R2, a C en el vector R3 y vamos a agrupar componente I con todo lo que corresponde a la componente I, todo lo que corresponde a la componente J y todo lo que corresponda a la componente K. Entonces, en ese caso, vamos a hacerlo directamente. La componente I va a tener como términos a 2A, es decir, este de acá, más B, que es este de acá, que es este de acá. Primero es este, luego este, menos 2C, que es este de acá. Todo esto corresponde a la componente I. Ahora, vamos con la componente J. En este caso tendríamos menos A, que sería este de acá. El otro sería menos 3B,
que sería esta parte de acá, y sería más C, que sería este de acá. Y esa sería la componente J. Más, Profe, sí, adelante. ¿por qué igualó a I más 3J más 2K ¿En cuál término? en el, eh, bueno, al hacer la suma en A más B más C, Ajá. igualó a I más 3J más K, bueno, más Ah, 2K. recuerda que nos están pidiendo que esta suma que está aquí sea igual a R4. Y R4 es esto. Ah, ok. Entonces, todo esto tiene que ser igual a R4. Y R4 es I más 3J más 2K. Sí, gracias, profe. Entonces, sí, de nada. Cualquier duda o pregunta, adelante. Y pues vamos a agruparlo de la última componente, la componente que corresponde acá. En este caso tenemos A, que sería ahora A por K, más, mejor dicho, menos 2 veces B, menos 3 veces C, todo eso corresponde acá. Y esto tiene que ser igual a R4. Y R4 es I más 3J más 2K. Ahora, es todo esto que está al lado izquierdo, todo esto que está aquí, que estoy aquí señalando, todo esto, es un vector A. Es un vector y esto es otro vector. Entonces, estamos igualando dos vectores. Entonces, ¿cuándo dos vectores son iguales? Dos vectores van a ser iguales si cada una de sus componentes es iguales. Cada una de sus componentes son iguales, es decir, la componente I del vector. Si nosotros tenemos que el vector A es igual al vector B, si nosotros tenemos que el vector A es igual al vector B, esta expresión nos dice que la componente I del vector A tiene que ser igual a la componente I del vector B. Y nos dice también que la componente J del vector A tiene que ser igual a la componente J del vector B, y pasa lo mismo con la componente K. La componente K del vector A tiene que ser igual a la componente K del vector B. Eso siempre tiene que cumplirse cuando dos vectores son iguales. Entonces, como aquí estamos igualando dos vectores, pues tiene que pasar eso. La componente I de este vector tiene que ser igual a la componente I de este otro vector, es decir, 2A más B menos 2C, que es la componente I de este vector, tiene que ser igual a la componente I de este otro vector, y esa componente vale 1. Ahora, la componente J también tiene que ser igual a la componente J de este otro vector. Entonces, menos A menos 3B más C tiene que ser igual a 3. Y la componente K también las componentes K también tienen que ser iguales. Por lo tanto, tenemos que, se tiene que cumplir que A menos 2B menos 3C tiene que ser igual a 2. Entonces, ya tenemos tres ecuaciones, 1, 2 y 3, y tenemos tres incógnitas. Entonces, eso es suficiente para poder resolver nuestro sistema de ecuaciones. Una condición suficiente y necesaria para resolver un sistema de ecuaciones es que el número de ecuaciones sea igual al número de variables. Si no se cumple eso, pues la solución del sistema va a tener un número infinito de soluciones. En este caso, pues no va a pasar eso. Aquí me faltó, creo que me comí un término. Aquí es menos 12. 12 igual a 1. Entonces, 2A más B menos 2C igual a 1. Menos A menos 3B más C igual a 3. A menos 2B menos 3C
igual a 2. Si todo está bien, entonces ya podemos empezar a resolver este sistema de ecuaciones. Bueno, pues aquí hay muchas formas de resolver esto. Podemos en principio tomar estas dos, esta ecuación que está aquí, y sumarla, o multiplicar, sumar estas dos, y esto nos va a dar que, si nosotros sumamos estas dos ecuaciones, se va a eliminar el a, porque tenemos menos a, y aquí tenemos a, y aquí tenemos menos 3b más 2b, eso nos va a dar menos 5b, y esto nos va a dar c menos 3c, esto nos va a dar menos 12, y como estamos sumando, esto tiene que ser igual a 5. Ahora, aquí yo tengo que menos 12 tiene que ser igual a 5 por b más 1. Aquí lo que estoy haciendo es despejar a menos 12. Entonces, paso sumando y eso va a ser 5 por b más 1. Entonces, aquí tengo menos 12, entonces yo puedo sustituir menos 12 acá, y eso va a ser, ¿ok? 2a, 2a más b, menos 12, que en este caso sería más 5 por b, más 1, esto tiene que ser igual a 1. Y pues así yo puedo jugar con todas estas ecuaciones, y pues voy a llegar, esto ya no lo voy a hacer porque esto lleva mucho tiempo, y nomás les voy a dar la respuesta de cuánto tiene que valer b y cuánto tiene que valer a, y pues ustedes lo van a tener que verificar como ejercicio. En este caso, si no me equivoco, a tiene que ser igual a menos 2, b tiene que ser igual a 1, y c tiene que ser igual a menos 3. Esos son los valores de a, b y c, para los cuales el vector R4 se puede escribir como una combinación lineal de los vectores R1, R2 y R3. Entonces, bueno, eso sería todo. Ya son la 1, terminamos a la 1. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor, díganme. Y ahorita lo checamos. Si no, eso sería todo. Profe, Sí, adelante. ¿podría poner los valores de A, B y C otra vez, por favor? Sí, déjame lo checo porque ahorita estoy checando que aquí me confundí en un número. Permítame dejarlo, reviso. Por aquí lo anoté. O No. si quiere, bueno, o sea, sí, sí estaría padre que nos lo pasara, pero también, ¿cree que nos pudiera pasar el documento? Al Sí, menos hasta dónde vamos. el documento así no tengo ningún problema en mandárselo. Sí, Pero, aquí están. pero sí, porque igual los otros no nos los ha pasado. No, es que les dije que me mandaran mensaje para recordarme, porque como tengo varias clases, me piden las cosas y a veces no recuerdo muy bien. Bueno, no me acuerdo quién me pidió algo. Y luego me mandan mensaje y no me dicen de qué grupo son. Entonces, pues es cuando no hago nada. Sí, pero ahorita en este momento se los envío. En este ejercicio, los valores son A1, A tiene que valer menos 2, ya lo estoy checando. B tiene que ser igual a 1 y C tiene que ser igual a menos 2. Sí, me equivoqué. En este caso, estos son los valores, ya los escribí aquí para que los chequen. A tiene que ser igual a menos 2, B igual a 1 y C igual a menos 2. Y ahorita checo Gracias, eso. profe. Sí. Gracias, prof.
Sí, ahorita estoy checando eso para mandarle Muchas gracias. Sí, Gracias, sí. profe.